ya está lista para compartir con ellos la clase de hoy. Vamos a la escritura en el Salmo 103. Hace un momento hicimos referencia al versículo 1, pero vamos a leer hasta el versículo 5. Salmo capítulo 103, versículo del 1 en adelante. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y viene la razón por la cual debemos bendecir a Dios. Da alguna lista ahí cortita, aunque todo el Salmo 103 es de gran bendición, pero enfoquémonos en estos primeros 5 versículos. Dice: Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Qué perdona Dios? Nuestras iniquidades. Ahora, ¿por qué las perdona? ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos perdone? ¿Qué hemos hecho para que Él nos perdone? ¿Somos merecedores de su perdón? No. Simplemente Él lo hace por su gracia. Es el tema que hemos venido desarrollando y ya hemos empezado a hablar acerca de la gracia y el favor. Pero aquí viene encerrado gracia y favor. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Dile al que está a tu lado: si estás adolorido, Él te puede sanar. Ahora, no solamente dolores que tienen que ver con el cuerpo, sino también con aquellos que están incrustados en el alma. Aquellas heridas del pasado, Él es el que las puede sanar. Versículo 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Íbamos camino a la perdición. De no haber sido por Él, estábamos enfilados a una muerte segura, física y espiritualmente. Pero por su gracia, Él es quien rescató del hoyo nuestra vida. Ahora subraye lo que dice al final del versículo 4, porque es de lo que vamos a continuar hablando este miércoles. Él es el que te corona ¿de qué? De favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos viejos hay aquí? ¿O cuántos se sienten viejos? ¿No? Bueno, algunos parecen ya viejos, ¿no? Algunos se ven viejos, se sienten viejos. ¿Sabe que la gracia de Dios, el favor de Dios y sus misericordias hacen que tú te rejuvenezcas, que te veas joven, ¿verdad? Vas al gimnasio nada más por no dejar, pero que Él hace que tú te veas una persona que irradia juventud. Aunque a veces andamos ahí con achaques, pero su gracia, su favor y su misericordia nos levanta. Amén. Dile al que está a tu lado: tenemos un Dios grande, poderoso, que nos corona de favores. No dice un solo favor, habla en plural, favores. Así que, Padre, oramos hoy en el nombre de Jesús y ponemos esta palabra, este tiempo en tus manos. Habla nuestro corazón. Enséñanos, Señor, las cosas grandes y ocultas que están ahí en tu palabra. Trae una revelación de la escritura, un rema conjugado con un logos. Vengan y traigan una impartición de tu palabra que nos hagan ser personas diferentes. Que esta palabra, Señor, venga a darte a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Creo que por mucho tiempo hemos estado queriendo agradar a la gente con la finalidad de ganarnos su favor. Queremos quedar bien con todo mundo, por si un día llega a ocupar un alto cargo, un funcionario, un directivo, alguien que llegue a ocupar un alto cargo en el cual yo me pueda ver favorecido. A veces nos gusta quedar bien con la gente y nos gusta agradar a la gente, y a veces, no le digo que no, pero a veces se obtienen buenos resultados. Yo he visto gente así, gente que le gusta agradar a las personas para verse favorecidos.
algún político, algún gobernante, alguna autoridad, alguien que está en eminencia, a un maestro que puede llegar a ser director de la escuela y me puede echar la mano para que mi hijo pueda entrar a esa escuela. Y a veces buscamos quedar bien con los demás para ganarnos el favor. Pero a veces en esa intención de vernos favorecidos con aquella gente que queremos agradar y caerle bien, muchos llegamos a desagradar a Dios. ¿Sabía usted eso? Que cuando usted agrada a las personas, corre el riesgo, el peligro de desagradar a Dios. Por quedar bien con unos, es entonces que va a quedar mal con Dios. Porque a veces esas personas con las que queremos quedar bien nos van a llevar o a motivar a hacer algo que a Dios no le agrade. Hacer una tranza, por ejemplo. Hacerle el quite con otras mujeres cuando quiere ir de farra. Hacer cosas que a Dios no le van a agradar. Dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10, vaya allá rápidamente. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Gálatas capítulo 1 versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el favor que tú estás buscando? Yo sé que en la iglesia todos decimos buscamos el favor de Dios. Lo cierto es que cuando salimos de estas instalaciones se nos olvida que a quien queremos o debemos de agradar es a Dios para ganarnos su favor, y estamos agradando a tantas otras personas y desagradando a Dios. Dice Gálatas capítulo 1, la segunda parte del versículo 10, dice: o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Y esto tenemos que tenerlo bien, bien claro, porque entonces por agradar a la gente que nos rodea, vamos a quedar mal con Dios. Sin darnos cuenta nos hemos hecho amigos del mundo, pero enemigos de Dios. Le hemos caído bien a todos menos a Dios. Santiago 4:4 son pasajes que ya debería de saber de memoria. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Mira, yo puedo ser enemigo de mi esposa, o puedo ganármela de enemiga si hago algo. Y bueno, me irá como en feria, ¿no? Hasta que las aguas se tranquilicen. Puedo llegar a ser enemigo de alguien, pero de lo que tendría que tener cuidado en nunca llegar a ser enemigo es de Dios. Aguas, aguas, porque entonces se pierden tantas cosas que hemos logrado ganar o que hemos logrado recibir. Sin duda equivocarme. Yo creo que todos deberíamos de agradar a Dios, y el favor que debemos de buscar o de procurar es el favor de Dios. Yo busco el favor de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo sé que a veces caigo, tropiezo, pero yo me levanto y le digo: Señor, aquí estoy. Lléname de tu gracia, lléname de tu favor. El favor de Dios es para ti y es para mí. Dile al que está a tu lado: el favor de Dios es para ti. Y para mí debe de ser lo más importante que pueda existir. Después de la salvación, después del perdón de pecados, después de una vida eterna asegurada por lo que Jesucristo hizo por nosotros, después de todo eso, de algo de lo que yo debo de asegurarme es de que el favor de Dios esté conmigo. Porque cuando el favor de Dios viene sobre tu vida, los cielos se abren a tu favor. Se pueden cerrar en contra tuya, pero el favor de Dios hace que los cielos se abran a favor tuyo. Y cuando el favor de Dios se manifiesta a tu favor, mi hermano, cosas empiezan a suceder. Cosas que a otras personas les ha llevado años hacer en sus propias fuerzas.
Han logrado hacer o han querido lograr hacer cosas y les ha llevado años. Con el favor de Dios, tú y yo podemos hacerla en meses, en semanas o en horas. Lo que a otros les lleva mucho tiempo hacerlo en sus fuerzas, con el favor de Dios tú vas a fluir. Y las cosas van a llegar y se van a manifestar. Es el favor de Dios el que abre puertas. Es el favor de Dios el que te lleva a conquistar nuevos terrenos. Es el favor de Dios el que te va a llevar a lugares que tú nunca pensaste que podías llegar. Aún con todos tus contactos, aún con toda la gente a la que le caes bien, el favor de Dios te llevará más lejos todavía. Así que necesitamos ser esa generación favorecida. Yo tengo que procurar y tengo que generar que en mi casa, la generación que viene después de mí, mis hijos, mis nietos, sea una generación favorecida. Que yo pueda dejarles a ellos un legado de que ellos busquen a Dios, amen a Dios, les sirvan a Dios. No importa si ya están casados, no importa si van a ser papás. Pero que ellos puedan ser una generación que vive en el favor de Dios. Sabemos por la palabra de Dios que el Señor es un Dios de generaciones. Y más allá de eso, Dios es un Dios galardonador. Y cuando vemos en la Biblia que Dios es un Dios galardonador, quiere decir que Él va a otorgarte a ti un galardón. Y Dios es un Dios galardonador. Él tiene premios listos y dispuestos para entregarte a ti. Seamos esa generación. Una generación es un pueblo, la iglesia esta. Un pueblo que sea un pueblo que camina con el favor de Dios. Que seamos una generación que tengamos una descendencia que procure caminar en el favor de Dios. Que si tú lo buscas, entonces Él va a rodear tu casa, va a rodear tus generaciones. Y dice la Biblia que será como un escudo de gracia y favor alrededor de ti. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. A veces parecería que pierdo el favor de Dios. Y yo le digo, Señor, no me dejes. El favor de Dios, escucha esto bien, no se recibe pasivamente. No va a llegar por sí solo. No es como la salvación. Tú sin pedirla, llegó. Tú sin buscarla, te atrapó. Tú pensaste que buscaste a Jesús. Tú pensaste que un día dijiste, bueno, voy a venir a buscar al Señor, me voy a arrepentir. Pero no, Él te atrapó. Sin tú buscarla, sin tú merecerla, sin tú haber hecho algo para recibirla, simplemente por la gracia llegó la salvación. Recuerda que la ley vino y se manifestó a través de Moisés, pero la gracia nos fue dada a través de Jesucristo. Ahora, el favor de Dios es diferente. Le expliqué la diferencia el domingo pasado. El favor de Dios no se va a recibir pasivamente. No es que estés tú sentado y que Dios va a llevar, ¿qué onda? ¿Quieres que te haga un favor? No. El favor de Dios se busca. El favor de Dios se provoca. El favor de Dios se atrae. Y eso es lo que tú y yo debemos de provocar. Ese es el propósito de esta enseñanza, que tú provoques el favor de Dios. No porque vengas a la iglesia los miércoles, los domingos o en alguna de las reuniones a las que asistimos, ya por eso el favor de Dios va a llegar por arte de magia. Tú tienes que provocarlo. Ayuda el que vengas, ¿sí? Porque como hoy eres enseñado, eres instruido, hay una palabra que está siendo impartida a tu vida. Y esa palabra viene y trae un choque en tu manera de pensar que te hace reaccionar o debe de hacerte reaccionar. El favor de Dios debes provocarlo, debes atraerlo. Podemos orar por ti. Podemos
zarandearte. Yo he visto pastores que cuando oran zarandean a la gente, ¿no? Hasta para acá. Ponte firme, no te vayas a caer, ¿no? Señor, dale más. Y lo zarandean, mano. Como si en esa zarandeada va a llegar el favor de Dios o va a llegar la sanidad. Tú podrás buscar que te zarandeen, podrás buscar que te tumben, que te caigas, podrás buscar que te ministren intensamente, pero así no se recibe el favor de Dios. Así recibes una oración nada más. Pastor, ore por mí para que me vaya bien. Pues oramos por ti, que te vaya bien, va a depender de Dios y de tu relación con Dios, de cómo tú provoques el favor de Dios, de cómo tú atraigas el favor de Dios. El favor de Dios se encuentra en el amar a Dios y el servirle. Ahí empieza esa primera etapa del favor de Dios sobre tu vida. Cuando tú decides amarlo a Él sobre todas las cosas. Cuando tú decides amarlo antes que a tu esposa, antes que a tus hijos. Cuando tú decides amarlo a Él antes que tu trabajo, antes que tu partido de fútbol. Cuando tú decides amarlo a Él antes que todas las cosas, ahí empieza a provocarse el favor de Dios. Cuando tú le sirves. Por eso en esta iglesia siempre hacemos énfasis. No te presionamos, no te obligamos, ni te hacemos manita de puerco para que tú te levantes a servir dentro de la obra de Dios. No, pero sí te lo hacemos de tu conocimiento y que sepas que en esta iglesia tienes la oportunidad de servir. De levantarte de esa silla, de poder estar en el coro, de poder estar tocando un instrumento, de poder abrir una célula en tu casa, de poder servir como edecán, de hacer tantas cosas que se tienen que hacer. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y cuando tú le sirves, cuando te entregas por el reino de Dios, por la casa de Dios, sabes, no pasas desapercibido delante de Dios. A lo mejor tú estás haciendo las cosas a ver si el pastor me ve. Que me vea el pastor. Es que no me han reconocido. No, Dios te ve. Dios te ve y en esa vista que Dios ve sobre ti, Él derrama su favor. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y lo que Dios quiere hacer cuando está buscando y está contemplando la tierra es buscar a alguien que tenga un corazón dispuesto para Él. Y cuando Dios encuentra a esa persona, entonces Él derrama su poder y su favor. Yo quiero que Dios haga eso sobre mí. Y yo sé que tú también lo quieres. Pero batallas. Dile al que está a tu lado, batallas, ¿verdad? Batallas, no te hagas batallas. Ya no pienses en tus problemas. Mira, a veces nos enganchamos tanto con los problemas que ya no puedes estar a gusto si no estás metido en broncas. Te metes en broncas tú solo, tú sola. Amas vivir en broncas, ya no puedes estar sin broncas. Y sabes, a veces nos clavamos tanto en los problemas que quitamos nuestros ojos de Dios. Y empezamos a movernos en nuestras fuerzas y empezamos a hacer las cosas a base de gritos y a base de sombrerazos. Cuando tenemos que venir y ver que hay promesas de Dios que están allí, promesas que están para ti, que están para mí y que tenemos que buscar y proclamar su favor sobre nosotros para que esas promesas se cumplan. Cuando tú caminas con Dios, caminas con el favor de Dios. Y donde está el favor de Dios, ahí están las bendiciones. Por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 que cuando tú obedeces lo que Dios pide que hagamos, cuando tú obedeces y haces la voluntad de Dios, dice que las bendiciones te van a alcanzar. Y empieza a dar una lista de las bendiciones. Bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será tu salir de la casa y tu entrar a ella, bendito serás cuando sales de tu ciudad y cuando regresas a ella. Hay bendición en tu casa,
Hay bendición en tu trabajo. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está allí. Procura que camines con Dios y que Él camine contigo. Provoca ese favor de Dios. Salmo capítulo 5, versículo 12. Salmo capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cuántos justos hay aquí? Justificados por la sangre de Cristo, justificados por lo que Él hizo en la cruz. Y sabes, hay un escudo que nos rodea y es el favor de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de la vida de Job y solamente lo vimos así de pasadita, pero quiero que vayas a Job capítulo 29, versículo del 6 en adelante. Un hombre que caminó con el favor de Dios. Job capítulo 29, versículo 6 en adelante. Job capítulo 29, versículo 6 dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Esto es una manera en como lo está escribiendo en este pasaje de la Biblia. Está hablando en un lenguaje, vamos a llamarlo así, de poeta, en esa armonía de un poeta. Y lo que está diciendo, o sea, ¿quién va a lavar sus pasos con leche? O vas a pasar por algún lugar y la piedra va a derramar ríos de aceite. Lo que está diciendo en esta escritura está hablando de abundancia. Está hablando de tiempos de plenitud. Cuando yo lavaba mis pasos con leche, cuando la piedra derramaba ríos de aceite, está hablando de algo que Dios estaba haciendo en la vida de este varón. Si usted lee el libro de Job, en el capítulo 1 habla de todas las bendiciones que Job tenía. Cuántos animales tenía, cuántos vacas, camellos, de todo tenía. Habla de su territorio, de sus propiedades. Habla de sus hijos, cómo los tenía en paz, en plenitud. Dice versículo 7: cuando yo salía a la puerta a juicio. Job está diciendo que él era un hombre de eminencia, un hombre de autoridad, un hombre de respeto, alguien importante en el pueblo. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, o sea, era alguien visto por la sociedad. Ahí está hablando que él tenía autoridad, que él tenía denuedo. Dice: los jóvenes me veían, versículo 8, y se escondían. Tenían respeto, tenían temor reverente. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Habla de un respeto. Y los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos de aquellos que me oían me llamaban bienaventurado, más que bendecido. Y eso que dice en este libro de Job, mi hermano, no es otra cosa sino el reflejo del favor de Dios sobre Job. Y dice: y los ojos de aquellos que me veían daban testimonio. No tenía Job que andar diciendo: yo camino con Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo me congrego. No, Job no tenía que andar diciendo eso. La gente lo veía. Cuando tú caminas con Dios y el favor de Dios está sobre ti, la gente lo va a ver. La gente se va a dar cuenta y va a decir: este o esta tiene algo diferente a los demás. Y eso que ven es el favor de Dios sobre ti. Repite conmigo: cuando camino con el favor de Dios, sus bendiciones llegan a mi vida. Se abren puertas. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees? Te van a dar honores. La gente te va a honrar. La gente va a ser bendecida cuando tú llegues a un lugar, porque el favor de Dios está sobre ti. Mire lo que hizo el favor de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47.
Hechos capítulo 2, verso 47 dice, alabando a Dios. Está hablando de la iglesia que dio sus inicios, la iglesia cristiana que dio sus inicios en el libro de los Hechos. Dice, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor hacía algo, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Dios quien añade a las iglesias. Podemos hacer campañas de evangelismo, podemos traer predicadores, podemos tener actividades, podemos invitar gente, claro que lo podemos hacer y lo hacemos. Pero quien va a añadir gente a la iglesia es Dios. Ahora, ¿cómo la va a añadir Dios, la gente a la iglesia? Cuando Dios da favor sobre el pueblo, en este caso sobre Ciudad Mante. Nuestra oración a las 5 de la mañana es esa, o es parte de ella. Señor, danos favor, conéctanos con tu favor, que tu favor se derrame sobre esta iglesia Vida Nueva, sobre los pastores de la iglesia, sobre los líderes, sobre los que sirven, sobre cada congregante, Señor. Que cuando ellos vayan con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, su favor sea tan grande sobre ellos que la gente venga a la iglesia. Eso es lo que pasó, porque si leemos bien, dice que Dios les daba favor con todo el pueblo, tenían favor con todo el pueblo. No estaba diciendo que todo el pueblo los amaba, ni estaba diciendo que todo el pueblo se había encariñado con ellos, no. Meses antes, en los tiempos que crucificaron a Jesús, la gente perseguía a los cristianos. Pero ahora cambiaron las cosas. Ahora el favor de Dios venía sobre la iglesia de tal manera que ahora venía gente a la iglesia. Gente se acercaba a recibir salvación. Yo quiero que usted tenga el favor de Dios. Ahora, yo sé que lo tiene, pero yo quiero que usted lo descubra de tal manera que usted pueda ver que no es suerte lo que necesita, ni son buenas vibras las que usted tiene, sino es el favor de Dios sobre su vida. Hay personas que se levantan en la mañana y se levantan con el pie izquierdo y se acuerdan que debe ser con el pie derecho, y se vuelven a acostar y se vuelven a levantar para levantarse con buena suerte. Se levantan atrayendo las buenas vibras, pensando que así sucederán cosas buenas, pero no es así. Lo que tú y yo necesitamos es el favor de Dios. Si tú crees en el favor de Dios, escucha esto, no vas a empujar, no vas a manipular a que las cosas se den. Porque esto es algo terrible. Cuando tú te das cuenta que el favor de Dios está sobre tu vida, tú vas a fluir. Tú vas a hablar con empresarios, tú vas a hablar con clientes, tú vas a hablar con proveedores y solito las cosas van a fluir. No tienes que manipular. Dile al que está a tu lado, no manipules. No manipules, no le pellizque, nada más dígale, no manipules. Tú cuentas con el favor de Dios. Sabe que yo he visto a muchos cristianos que se sienten incómodos en su propia vida porque, escucha, tratan de buscar el favor de Dios donde Él no nos quiere dar su favor. Quieren hacer a la fuerza las cosas, queriendo hacer ver que es Dios quien se los va a dar, pero Dios no te da favor para eso. Y terminas endeudándote, y terminas haciendo tratos con personas que después te transaron, que no te pagaron, que te quedaron mal. Todo porque tú querías hacer allí ese negocio, porque tú querías emprender ahí ese proyecto, porque en tu mente y en tu corazón se te puso o te empeñaste que era eso lo que tenías que hacer. Y Dios no te dio favor para eso. Y te das cuenta con el paso de los días, las semanas, los meses, que las cosas no están rindiendo el fruto.
Y entonces te enojas. ¿Por qué, Señor? Si yo te pedí, si yo oré, si yo traje ofrenda, traje mis diezmos. Pero Dios no te quiso dar favor para eso, porque no es lo que Él quiere para ti. ¿Sí está entendiéndolo eso? A veces queremos ser profesionales en algo en lo cual Dios no nos dio favor. Queremos ser profesionales en algo donde Dios no nos dio el don o el talento o la habilidad para lograrlo. A veces nos esforzamos por trabajar en un cargo, en una posición donde Dios no quiere que estemos. Y estamos tratando de manipular el favor de Dios. Y hoy lo que tú y yo tenemos que aprender y descubrir es que yo me voy a realizar donde Dios me dio favor para hacerlo. Donde Dios me puso para hacerlo. No donde yo me planté. No donde yo por mis fuerzas lo quise hacer. No es así. A veces pasa lo mismo en el ministerio, en la iglesia, por ejemplo. Queremos lo que otro tiene. Ah, no, yo quiero una célula como la tiene la hermana o el hermano fulano de tal. Ah, no, yo también quiero ser líder ahí. Y voy a moverme, voy a manipular todo. Pero Dios no te dio el favor. De repente te damos la oportunidad de que sirvas y empiezas con el machete a cortarle la cabeza a todo mundo. Sacas la vara y a todo mundo empiezas a tablear porque Dios me puso como líder. Y aquí se hace lo que yo digo. El pastor me dio autoridad para hacer y deshacer y asume. Y empieza el cortadero de gentes. De repente veías a alguien que servía en la iglesia y de repente ya lo ves sentado y de repente ya no lo ves en la iglesia. Y cuando le preguntas, no, pues es que el líder que estaba ahí me dijo, me condenó que yo me iba a ir al infierno. Si no. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Porque Dios no te dio favor para eso. Y pasan los meses y pasan los años y no das fruto. Porque no tienes favor para hacer eso. No podemos ser quien no somos. Somos llamados a trabajar en equipo, sí, a estar juntos con los demás. Somos uno solo en Cristo Jesús, claro que sí. Pero si no es el lugar donde Dios te tiene o donde Dios te ha puesto, el favor no va a venir sobre tu vida. Ahora yo he escuchado que hace tiempo, en los años del Antiguo Testamento, hubo, y creo que lo platiqué hace algunas reuniones atrás, hubo montes en los que Dios se manifestó. Y en esos montes sucedieron cosas que impactaron la humanidad en su tiempo y en su momento. Lugares donde Dios habló, montes donde hubo una influencia sobre el ser humano, sobre las personas. Y bueno, pasaron ya los años, los siglos y todo eso. Y ahora ha resurgido una enseñanza que yo la he estado escuchando. Y bueno, no le veo algo fuera de contexto o que nos lleve o nos pueda inclinar hacia una doctrina diabólica y cosas por el estilo. Pero yo he escuchado en algunas conferencias, congresos a los que he ido, que ahora en estos tiempos y en estos días debemos de conquistar esos 7 montes. Pero ya no es el monte Moriah, ya no es el monte de los olivos, ya no es aquellos montes donde Dios se manifestó, que fueron de influencia en su tiempo y en su época. Ahora sirven lugares de visita, ¿no? Cuando la gente va a Israel, cuando la gente va a Jerusalén, cuando la gente va por aquel lugar. Ah, este es el monte Moriah. Ah, aquí fue donde el arca descendió y se posó. Ah, este es el monte de los olivos. Aquí fue donde Cristo hizo eso. Bueno, pero ahora hay otro tipo de montes que tenemos que conquistar. Son áreas de influencia donde Dios te ha plantado. Y veíamos los pastores que hemos asistido a esos congresos que a veces en la iglesia queremos sacar a la gente de trabajar
o de que realice el sueño que Dios ha puesto en ellos. Por ejemplo, pastor, pues a mí me gusta la música, o me gusta el arte, o me gustan las cosas de la comunicación, quiero estudiar esta carrera. No es el caso de Vida Nueva, pero sí es el caso de algunas iglesias donde el pastor le dice: no, hombre, no te metas en eso, mira, deja todo esto y mejor vente a la iglesia, canta en el coro de la iglesia, sirve en la iglesia, abre una célula, que no tiene nada de malo eso. Pero si Dios te ha llevado a conquistar un monte, un área de influencia en tu vida, ahí conquista. No tienes que dejar todo por irte a un instituto bíblico. Usted sabe que yo le he hablado de eso. No tienes que dejarlo todo para servir a Dios, a menos que Él te llame, a menos que sea una confirmación de parte de Dios, no un deseo tuyo. Pero si Dios te plantó en un lugar, ahí sé de influencia. Si tú trabajas como doctor en un hospital, ese es tu monte a conquistar. Ese es tu área de influencia, donde Dios te ha dado el favor para que tú conquistes ese territorio y se establezca ahí el reino de Dios. Si Dios te pone en algún lugar para que puedas llegar a ser un político o un gobernante, no es del diablo la política. Los malos políticos son los que se corrompen. Pero llegar a ocupar puestos de autoridad lo vemos en la Biblia. Un José que soñó que iba a ser grande algún día, de la cárcel salió a ocupar el segundo lugar después de Faraón, un lugar de autoridad. Y podemos hablarte de tantos, muchos otros, cómo estuvieron en sus áreas de gobierno. Un Daniel. Aquellos 3 amigos de Daniel llegaron a estar en un lugar de autoridad. Ese fue su monte a conquistar. Dios ahí le dio la gracia para establecer el reino de Dios. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es el monte que tienes que conquistar tú? Las finanzas, ¿sabe? Todas esas cosas como es la familia, las artes, los medios de comunicación, la educación, la salud, las finanzas, el gobierno, quieras tú o no, estamos siendo influenciados por todo ello. Las artes crean una influencia sobre nuestra vida. Una película que tú ves, una novela que tú ves, una literatura que tú lees te causa una influencia. Y sabe, hasta ahorita las artes han sido dominadas por el enemigo. Te hacen ver las cosas que no deben ser buenas como buenas. Ya están metiendo en las novelas las relaciones homosexuales. Es arte. En los medios de comunicación, ya los que dirigen programas, los que conducen programas, ya salieron del closet, como quien dice. Y estamos siendo influenciados por ellos. Estamos siendo influenciados por el gobierno, por malos gobiernos. Estamos siendo influenciados por la educación. Ahora en los libros de texto quieren poner cómo debe de educarse un niño. Que él tome la decisión que si nació niño, ahora él quiere ser niña. Quieras o no, te guste o no, lo entiendas o no, está siendo y estamos siendo influenciados por esos montes. Las finanzas, lo que diga el Banco de México, lo que diga la paridad del dólar, lo que diga la bolsa de valores. ¿Y quiénes manejan todo eso? Hay gente que está metiendo sus manos allí. Y todo eso viene y afecta a nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios me dio favor. Dios me llenó de su gracia. En donde Dios me ha puesto, ahí es el monte que yo tengo que conquistar. ¿Sí lo está entendiendo o ya lo enredé? Vamos hablando del favor de Dios. Tienes que descubrir para qué es lo que tienes el favor de Dios. Tienes que encontrar cuál es el motivo por el cual Dios te dio su favor. Su favor no es para que tú te la pases cómodamente, ni para que te la pases pachangueando. Es el favor de Dios. Vámonos a Acapulco, vámonos a Cancún, vamos a gastar, vamos. No. El favor de Dios es para que impactes tu comunidad.
Para que seas una persona de influencia donde Dios te ha plantado. Si eres un maestro, si eres un licenciado, si eres un doctor, ese es tu área de influencia. Dios te dio el favor para impactar la gente que va a estar ahí a tu lado. Tienes que descubrir para qué es el favor que Dios te dio. No es para que le caigas bien a todo mundo. Ese es carisma. Hay mucha gente carismática. Hay mucha gente que a todo mundo le cae bien. Ay, ya llegó el hermano fulanito. Ay, qué padre, es el que echa el relajo. Y a todo mundo le caes bien, pero no tienes favor. Te cierran las puertas en todos lados. ¿Conoce gente así? Si Dios te dio favor para ser un abogado, fluye como abogado. Haz bien tu trabajo. No trances a la gente. No prometas lo que no des falsas esperanzas a las personas. No abandones esa área. Si Dios te dio favor para que seas un médico, sé el mejor médico. Sé de influencia donde Él te ha puesto. Si Dios te dio el favor para que seas un comerciante, ahí sé el mejor comerciante. No quieras cerrar tu negocio para venir a meterte a la iglesia y querer ser pastor. Ahora todo el mundo quiere ser pastor. Le quieren quitar la chamba. ¿Sabe? Mi esposo y yo nunca cerramos el negocio. Hasta la fecha sigue abierto. Y lo quisimos cerrar. Hubo gente que nos decía, ¿por qué no lo cierran? A ver, vivan en fe. A ver, quieren ser pastor. A ver, cierren el negocio. Y por poquito y nos movían el tapete. Si no, es que hubo pastores con una visión de reino que nos dijeron, no lo cierres. Ahí sé de influencia. Sabe que el negocio, la foto Yapur, bueno, es un negocio, es un comercio, pero ahí está la oficina de la pastora. Cuando yo hablo, le digo, ¿me pasas a Mague? Está ocupada, ¿qué está haciendo? ¿Está tomando fotos? No, está en una consejería. ¿Y cómo? ¿Quién fue? ¿Quién de la iglesia? No, un cliente que llegó. Mandó a hacer una foto ahí de su familiar que ya falleció y que le van a hacer funerales y llevó la foto y ahí se agarró llorando y pues la pastora lo pasó allá atrás y ahí está orando por él o por ella. No es que llegó una señora a tomarse una foto y traía tantos problemas y allá está orando por ella. El lugar donde tú estás, ese es tu área de influencia. No abandones ese lugar. Fluye en lo que Dios te ha puesto. Amén. ¿Ya tiene hambre? ¿Se quiere ir a cenar? ¿Quién se quiere ir a cenar para que me invite? Asume, ya iba a levantar la mano. No, que no. Ya mero le pescaba ahí, ¿verdad? Miren, con esto termino. Dice la palabra de Dios, hablando de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel se le apareció a María, le dijo varias cosas claves. Y la respuesta de María a lo que estamos viendo ahorita es importante. El ángel le dijo, salve María, muy favorecida. Ya hablamos el domingo qué quiere ser o qué quiere decir muy favorecida. Y le dice el ángel, bendita eres tú entre todas las mujeres. Has hallado gracia delante del Señor. Y le dice el ángel a María, y tendrás un hijo. Se llamará Jesús. Él será el Salvador del mundo. Siempre esos pasajes son los que se usan siempre en lo que es la temporada navideña. Vino el ángel y le dijo las dos palabras claves que estamos estudiando. Muy favorecida. Has hallado gracia delante de Dios. Y el ángel le dijo para qué era esa gracia y para qué era ese favor. Vas a tener un hijo. Se llamará Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Él será el Salvador del mundo. Y cuando tú lees ese pasaje, tú no encuentras a María que le haya respondido al ángel diciéndole, no me quiero casar. O no quiero ser la mamá de un salvador. Quiero ser la mamá de un profeta. O quiero ser la mamá de un evangelista. No encontramos a María diciéndole al ángel, no quiero niño, quiero niña. Porque sabe, a veces así somos en la vida. Dios nos llama para algo. Dios nos da el favor para algo.
Ah, no. Pero nosotros queremos hacerlo de otra manera y de otra forma. Yo no veo a María discutiendo con el ángel lo que ella quiere ser o lo que ella quiere hacer. La gracia y el favor que Dios le dio a María, María se desarrolló en ella. Lo que el ángel le dijo que iba a hacer y que para ello venía la gracia y el favor de Dios, María no luchó. Simplemente fluyó en eso. Dice la Biblia que ella meditaba: qué salutación, qué saludo es este. No lo entendió porque cuando empezó a formarse el vientre, dice la Biblia que María se fue a la casa de su prima Elizabeth. Elizabeth estaba casada con un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el esposo? Zacarías. Y ahí estuvo María sus meses de embarazo, en la casa del sacerdote, en la casa de su prima. Y ahí fue ministrada por el Espíritu de Dios. Ahí se preparó para lo que Dios le había dicho, que la gracia y el favor venían sobre su vida. Y yo creo que tú y yo debemos de aprender todo esto, porque sin duda alguna que la gracia de Dios está sobre ti. Sin duda alguna que somos hombres y mujeres con el favor de Dios. Ahora tenemos que descubrir ese favor, ¿para qué es? Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú abras nuestro entendimiento, para que esta palabra que hoy nos está siendo revelada, manifestada, Señor, pueda provocar un impacto tan fuerte en nuestra vida, que nos haga salir de donde pudiéramos encontrarnos atorados, Señor, donde no hay fruto, donde tal pareciera que estamos avanzando, pero nos quedamos estancados, retrocedemos. Queremos dar fruto y queremos hacerlo donde tú eres, donde nos ha plantado, Señor. Que esa gracia, que ese favor, Señor, podamos desarrollarlo, que pueda descubrir para qué es en aquello que tú me diste favor y me diste gracia. Ahora entiendo, Señor, que tengo que conquistar el lugar donde tú me has puesto. En el área de mi trabajo, en el área de la escuela, en el área donde yo vivo, donde yo me desarrolle, donde yo ando y camino. Ahí es el monte que yo tengo que conquistar. Y para eso es tu gracia, para eso es tu favor, Señor. Ayúdame, ayúdame, póngase de pie, ayúdame, Señor. Yo quiero agradarte a ti antes que agradar a los hombres. Yo quiero procurar tu favor, Señor. Ahora entiendo que la gracia llega, la gracia se otorga, pero el favor se concede. Concédeme tu favor, Señor. Quiero provocarlo, quiero hacer que llegue a mi vida, Señor. Yo sé que el favor empieza amándote sobre todas las cosas, poniéndote a ti como prioridad en mi vida, sirviéndote con pasión, sirviéndote con entrega, con compromiso, con responsabilidad. Ahí empieza el favor, Señor, a llegar a mi vida. Rodéame de tu favor, Señor, como un escudo, que la gente vea, que no tenga yo que decir y que no tenga yo que hablar, sino que mi sola presencia refleje, manifieste tu favor sobre mi vida. Ahora entiendo que gracia y favor son la manifestación de tu amor hacia mi vida, Señor. Levántele sus manos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Llévame a casa, que pueda meditar en ella y que pueda despertar a un nuevo día, Señor, rodeado de tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.